poco de tiempo esta noche, así que escribiré, aunque mis manos están torpes por el frío. El lápiz no se mueve bien a menos que caliente mis dedos entre líneas. Ha sido así durante muchos días ya. El frío no se va, ni siquiera cuando te estás moviendo. Se instala en el cuerpo y se queda ahí. Por las mañanas el rifle está rígido y tienes que manejarlo con cuidado al principio. Los mantenemos bajo el abrigo por la noche, cerca del pecho. El bosque está muy silencioso aquí. No es tranquilo, solo pesado. La nieve se lleva el sonido, así que incluso cuando hay disparos, el sonido no llega lejos. A veces no hay nada en absoluto, y luego un solo disparo, y después nada otra vez. Ahora nos movemos principalmente en esquís, es más fácil y seguro. Si te tomas tu tiempo, puedes moverte sin ser visto. Los rusos se mueven por las carreteras, siempre puedes saber dónde están antes de verlos. Hay ruido, árboles rotos y algo inquietante en eso. Hace unas noches salimos de nuevo. Los habíamos visto detenerse a lo largo del camino, con fogatas encendidas entre los árboles. Podías oler el humo antes que cualquier otra cosa. Nos quedamos de pie mucho tiempo sin hablar. Ya nadie necesita que le digan qué hacer. Cuando comenzó, terminó rápido. Siempre es así. Hay un momento en que todo es ruido y confusión, y luego vuelve a estar en silencio, como si el bosque lo cubriera de nuevo. Después nos alejamos de la misma manera en que llegamos. Nadie dijo nada, solo el sonido de los esquís en la nieve. El frío es peor por la noche. Te despiertas sin querer. Tus pies no se sienten como tuyos, y tienes que moverlos solo para estar seguro. Nos revisamos unos a otros sin darle importancia. Solo un pequeño movimiento, una mano en el hombro. Es suficiente, la comida es sencilla. El pan a veces está tan congelado que tienes que guardarlo dentro de tu chaqueta antes de poder comerlo. Café cuando tenemos, te mantiene firme, dicen que vienen más. Puedes sentirlo aunque nada haya cambiado frente a nosotros. Los mismos árboles, el mismo suelo. Seguimos en el mismo lugar, y ahí permaneceremos. Es algo extraño de escribir, pero al final es sencillo. Hay una línea hasta aquí, pues aunque no puedas verla en la nieve. Sabemos dónde está. Mientras yo esté parado sobre ella, nadie pasa. Pienso en ti en los momentos tranquilos, no de una manera triste. Simplemente como algo estable. Recuerdo la casa, la luz en la mañana, cosas pequeñas. Se siente lejano, pero también cercano, como algo que espera. Cuídate. Eso es lo que más importa. La 44ª División de Fusileros Motorizados soviética había dejado de existir. La 9ª División del coronel Hjalmar Silasvuo, compuesta por 11.000 reservistas finlandeses, pasó 4 días dividiendo la columna en bolsas aisladas y eliminando cada uno por turno. 7.000 soviéticos muertos yacían a lo largo del camino y la línea de árboles a ambos lados. 43 tanques capturados intactos, 71 cañones de campaña, 1.170 caballos, 300 ametralladoras, 6.000 rifles, suficiente munición para abastecer a un regimiento finlandés durante semanas, y una banda militar completa de metales. Tubas, trompetas, un bombo, todo empacado para un desfile de la victoria en Oulu, en el Golfo de Botnia. Todavía en sus estuches, los instrumentos mostraban que la 44ª había traído músicos porque la operación había sido planeada como una celebración. El 9º Ejército Soviético iba a partir Finlandia en 2, marchar hasta la costa de Botnia y luego descansar mientras los diplomáticos terminaban. La banda de metales tocaría, ese era el plan en noviembre. Para el 8 de enero los instrumentos de la banda estaban siendo catalogados, junto con el resto de los restos de la división, por soldados finlandeses que habían perdido a 400 hombres en los mismos 4 días. El general Alexei Vinogradov había comandado la 44ª, él escapó. 3 días después de que la batalla terminó el 11 de enero, fue sometido a consejo de guerra y fusilado frente a los miembros sobrevivientes de la división en Bajambara. Su jefe de Estado Mayor, el coronel Volkov, y su comisario político, Bohomov, fueron fusilados junto a él por órdenes del emisario personal de Stalin, Lev Meklis. Los 5.700 prisioneros de guerra soviéticos finalmente regresaron a la URSS bajo los términos del Tratado de Paz de Moscú. Según el veterano ucraniano, el sargento Piotr Morozov, entrevistado por el periodista finlandés Leo Kartimo, en 1991 ninguno de ellos llegó a casa. El NKVD los ejecutó a todos en el verano de 1940 por considerarlos presuntos traidores. Esta es una batalla, una semana, en una guerra de 105 días. La Guerra de Invierno se recuerda como una historia sobre la resistencia finlandesa, la pequeña nación que resistió al gigante soviético, hombres valientes en esquís con camuflaje blanco,
una victoria moral heroica envuelta en una derrota territorial. Esa versión existe y no es falsa, es una fracción de la verdad. La guerra de invierno fue una carnicería para ambos bandos. Fue un conflicto tan salvaje que el gobierno finlandés mantuvo clasificadas sus propias fotografías hasta 1981 y se negó a publicarlas hasta 2006, no porque mostraran el sufrimiento finlandés, sino porque mostraban lo que hicieron los soldados finlandeses. Dejó a 20.000 veteranos finlandeses en hospitales psiquiátricos. Destruyó la reputación del Ejército Rojo ante todos los estados mayores de Europa. Convenció a Adolf Hitler de que la Unión Soviética podía ser destruida en una sola campaña de verano y así sentó las condiciones para una guerra que mató a 27 millones de ciudadanos soviéticos. La guerra de invierno fue peor de lo que crees. Para los soviéticos fue catastrófica. Para los finlandeses fue permanente. Para los 40 millones de personas que murieron en el Frente Oriental después del 22 de junio de 1941 fue el preludio. El odio entre Finlandia y Rusia se remonta a varias décadas antes de 1939. Es estructural. Finlandia había sido parte del Imperio Ruso como un gran ducado autónomo desde 1809. La relación se deterioró drásticamente a finales del siglo XIX, cuando San Petersburgo comenzó una política de rusificación, imponiendo el ruso como idioma de la administración, reclutando a finlandeses en el ejército imperial bajo condiciones rusas y desmantelando la autonomía política finlandesa poco a poco. La política fracasó, produjo un movimiento nacionalista finlandés de verdadera intensidad y fue suspendida después de la revolución de 1905. El daño que causó a las relaciones entre Finlandia y Rusia no se revirtió. Cuando Finlandia declaró su independencia en diciembre de 1917, el nuevo gobierno bolchevique la reconoció, calculando que un gesto de buena voluntad hacia las pequeñas naciones daría frutos a nivel internacional. Lo que siguió dentro de Finlandia borró cualquier buena voluntad que ese gesto pudiera haber generado. La Guerra Civil Finlandesa de 1918 se desarrolló de enero a mayo. De un lado, la Guardia Roja alineada con la Rusia soviética y el movimiento obrero finlandés. Del otro lado, la Guardia Blanca respaldada por la Alemania imperial y la burguesía y clase de oficiales finlandeses. Los blancos ganaron. Tras su victoria, entre 5.000 y 8.000 prisioneros rojos fueron ejecutados de inmediato. Otros 13.500 murieron en los campos de prisioneros de los blancos por hambre y enfermedades. Una tasa de mortalidad de aproximadamente el 40% entre la población confinada. Los hombres que apoyaron a los rojos y sobrevivieron emigraron a la Rusia soviética y formaron el Partido Comunista de Finlandia en el exilio. De todos modos, Stalin hizo que la mayoría de ellos fueran asesinados durante la Gran Purga. Los hombres que habían luchado por los blancos y las familias de los hombres que habían muerto por cualquiera de los dos bandos se quedaron en Finlandia. Para 1939, la generación que luchó en la guerra civil tenía entre 40 y 60 años. Sus hijos eran los que se estaban movilizando para enfrentar al Ejército Rojo en la línea Mannerheim. La guerra civil no era historia antigua, era la guerra de sus padres. El pacto Molotov-Ribbentrop de agosto de 1939 asignó Finlandia a la esfera de influencia soviética en un protocolo secreto. Cuando los negociadores soviéticos iniciaron conversaciones con el gobierno finlandés en octubre, las demandas eran específicas. Un arrendamiento de 30 años de la península de Hanko en la entrada del Golfo de Finlandia como base naval soviética, ajustes fronterizos en el istmo de Karelia que empujaban el territorio finlandés lejos de Leningrado, y la cesión de varias islas en el Golfo. A cambio, Finlandia recibiría territorio soviético en otro lugar, territorio que no tenía ningún valor estratégico y que ambas partes lo sabían. Mannerheim recomendó aceptar. Él entendía cómo era el Ejército Rojo a plena fuerza y no creía que Finlandia pudiera sobrevivir a la alternativa. El gobierno finlandés se negó. El problema principal era Hanko. Desde Hanko, las fuerzas navales soviéticas podían controlar los accesos a Helsinki. Ceder Hanko era, según la evaluación del gobierno finlandés, aceptar la pérdida de la capacidad de defender la capital. Las negociaciones colapsaron en noviembre. El 26 de noviembre de 1939, la artillería soviética disparó proyectiles contra la aldea soviética de Minila, cerca de la frontera con Finlandia. Moscú anunció que las fuerzas finlandesas habían matado a 4 soldados soviéticos y herido a 9. Los registros fronterizos finlandeses mostraron que no había artillería en la zona capaz de disparar a esa distancia. Los guardias fronterizos finlandeses no reportaron nada. El bombardeo fue soviético. Había sido preparado de antemano como pretexto. Molotov anunció la agresión de Finlandia al mundo. 4 días después, el 30 de noviembre de 1939, sin una declaración formal de guerra, el Ejército Rojo cruzó la frontera finlandesa por todos los ejes disponibles simultáneamente. El ejército que cruzó la frontera en noviembre de 1939 había sido quebrado desde dentro. La purga de Stalin al cuerpo de oficiales del Ejército Rojo entre 1936 y 1938 eliminó a 3 de 5 mariscales, 13 de 15 comandantes de ejército, 50 de 57 comandantes de cuerpo, 154 de 186 comandantes de división
y 401 de 456 comandantes coroneles. Los reemplazos fueron ascendidos 5 y 6 rangos por encima de su experiencia en cuestión de semanas. El efecto en la capacidad operativa fue preciso y devastador. Los comandantes de todos los niveles habían aprendido que dar malas noticias a sus superiores era la forma más rápida de convertirse en una de las estadísticas. Los informes de inteligencia soviéticos sobre la fuerza finlandesa, el terreno finlandés y el clima finlandés eran falsificados o filtrados en todos los niveles para producir evaluaciones que complacieran a los hombres que las recibían. El resultado fue un plan basado en la ficción. Los planificadores soviéticos evaluaron que Finlandia colapsaría en 2 o 3 semanas. Se esperaba que la población finlandesa recibiera a los soldados soviéticos como liberadores del gobierno capitalista blanco. El clima se consideraba manejable. El Ejército Rojo no entrenaba a sus tropas en temperaturas inferiores a menos 15 grados Celsius. El invierno de 1939-1940 fue el segundo más frío que Finlandia había experimentado desde 1828. El 16 de enero de 1940, el Istmo de Karelia registró menos 43 grados Celsius en las zonas boscosas del centro y norte de Finlandia, donde operaba el noveno ejército. Las temperaturas se mantuvieron entre menos 25 y menos 30 grados Celsius durante semanas sin interrupción. Los tanques soviéticos no habían sido pintados de blanco. La infantería soviética marchaba con abrigos gris oscuro que eran visibles desde la línea de árboles. Las unidades soviéticas no tenían tropas de esquí ni equipo para moverse a campo traviesa en invierno. Todo lo que tenían dependía de las carreteras. El despliegue inicial del Ejército Rojo comprometió aproximadamente a 450,000 soldados distribuidos en 4 ejércitos: el séptimo en el Istmo de Karelia, el octavo a través de Karelia de Ladoga, el noveno a través de los bosques del centro de Finlandia y el 14º en Petsamo, en el Ártico. Frente a esto, Finlandia movilizó aproximadamente a 300,000 soldados, la mayoría reservistas, con 130 aviones frente a los 3.830 de la Unión Soviética, piezas de artillería frente a las 6.541 soviéticas y un puñado de tanques contra 2.500. La proporción de superioridad aérea era casi de 20-1. Los finlandeses tenían 3 cosas que los soviéticos no: conocimiento del terreno, la capacidad de moverse campo traviesa en esquís a menos 30 grados Celsius sin dejar de rendir, y la certeza, derivada de 1918 y de todo lo que había sucedido después, de que perder esta guerra significaba algo peor que morir en ella. El capitán de la GRU, Ismail Akhmedov, asignado como oficial político a la 44ª División, recorrió la columna antes de que entrara a Finlandia y se detuvo para hablar con los hombres. Un soldado raso ucraniano de la región de Poltava lo detuvo. «Camarada comandante», dijo el soldado, «dígame, ¿por qué peleamos esta guerra? ¿Acaso no declaró el camarada Voroshilov en el Congreso del partido que no queremos ni una pulgada de tierra ajena y que no cederemos ni una pulgada de la nuestra? Ahora vamos a pelear. ¿Por qué? No lo entiendo». Otro comisario político lo interrumpió y le habló al soldado sobre el peligro finlandés para Leningrado. El soldado raso aceptó esta explicación y siguió caminando hacia Finlandia. Él nunca iba a regresar. El objetivo del noveno ejército era cortar Finlandia en su punto más estrecho. La 163ª División de Fusileros, 17.500 hombres bajo el mando del general Andrei Zelentsov, cruzó la frontera desde la dirección de Huntusranta el 30 de noviembre y avanzó hacia el pueblo de Suomussalmi. Para el 7 de diciembre ya lo habían tomado. Luego se encontraron aislados. Las fuerzas finlandesas habían cortado ambas rutas de suministro hacia Suomussalmi, la carretera del norte a través de Huntusranta y la carretera Rate del este, antes de que la 163ª comprendiera completamente lo que estaba sucediendo. La comida que le quedaba a la división era la que había traído al cruzar la frontera. Las temperaturas estaban a menos 25 grados Celsius. El pueblo en sí había sido incendiado por los finlandeses antes de retirarse. No había refugio más allá de lo que los hombres podían cavar o construir. Zelentsov comenzó a enviar informes de pánico a sus superiores. Frente a la 163ª se encontraba inicialmente un solo batallón finlandés, el 15º Batallón Independiente bajo una pequeña fuerza de cobertura. El coronel Hjalmar Silasvuo, un veterano de la Primera Guerra Mundial al mando de la recién formada 9ª División, llegó al sector el 9 de diciembre con el 27 Regimiento de Infantería e inmediatamente se dedicó a contener el avance soviético. Para el 11 de diciembre sus fuerzas habían cortado la conexión de la carretera Riad al este de Suomussalmi. Para el 13 de diciembre la ruta de suministro norte a través de Huntusranta también fue cortada. La 163ª División fue rodeada por una fuerza enemiga que había estado en la zona por menos de 2 semanas. El 25 de diciembre el mando de Silasvuo fue reorganizado como la 9ª División completa, con aproximadamente 11,000 hombres, con la incorporación de varios regimientos y unidades de apoyo. Su problema eran 2 formaciones soviéticas, no una. La 44ª División de Fusileros Motorizados con 17,000 hombres bajo el mando del general Alexei Vinogradov
había sido enviada por el camino de Ratti desde el este para relevar a la 163ª, que estaba rodeada. A finales de diciembre, la 44ª se había detenido en Haukala, aproximadamente a 12 kilómetros al este de Suomussalmi, incapaz de avanzar contra las posiciones de bloqueo finlandesas e incapaz de retirarse porque las tropas finlandesas en esquís cortaron el camino detrás de ella. Silasvuo se encargó primero de la 163ª. Los grupos de asalto finlandeses pasaron diciembre atacando el perímetro de la división, destruyendo cocinas de campaña, suministros de combustible y depósitos de municiones. Para el 27 de diciembre, la Fuerza de Tarea Susi había aislado a los elementos del sur de la 163ª. El asalto final al cuerpo principal de la 163ª se llevó a cabo del 27 al 29 de diciembre. La división que había cruzado la frontera con 17.500 hombres dejó de existir como una formación de combate. Sus restos se dispersaron en el bosque y los lagos congelados. La mayoría de ellos murió congelada o murió entre los árboles. Un pequeño número logró llegar a las líneas soviéticas. El suelo alrededor de la antigua aldea finlandesa estaba cubierto de soldados soviéticos muertos. Silasvuo pasó a ocuparse de la 44ª. La táctica Moti, la palabra significa 1 metro cúbico de leña, fue una improvisación finlandesa basada en una observación. El ejército soviético no podía abandonar los caminos. Todo lo que tenían, los tanques, la artillería, los vehículos de suministro, los caballos, dependía de los caminos. Los bosques a ambos lados eran intransitables para ellos. Las tropas finlandesas de esquí podían moverse por esos bosques con rapidez y en silencio. Una columna soviética extendida por 30 o 40 kilómetros a lo largo de un camino estrecho, a través de un denso bosque invernal, no era un ejército, era un blanco. Silasvuo construyó un camino de suministro improvisado a través de los lagos congelados al sur del camino Rate, paralelo a la columna soviética durante toda su longitud. Esto le dio a sus fuerzas libertad de movimiento a lo largo de todo el eje, sin exponer a un solo hombre a la observación soviética. Dividió su 9ª división en 4 grupos de tarea nombrados según sus comandantes: Mandelin, Makiniemi y 2 más. A cada uno se le asignó una sección del camino. El plan era simultáneo: cortar el camino en varios puntos el 4 de enero, dividir la columna en segmentos aislados y reducir cada segmento uno por uno. En la noche del 1 de enero, la unidad del capitán Lasila atacó las formaciones de artillería soviética en el extremo occidental de la columna. La artillería había sido emplazada apuntando hacia el oeste, hacia las posiciones de bloqueo finlandesas. El ataque vino desde el sur, a través del bosque, desde una dirección para la que los soviéticos no estaban preparados. Fue el principio del fin de la 44ª división. Para el 4 de enero, las fuerzas de tarea de Silasvuo habían cortado el camino de Ratti en varios lugares al mismo tiempo, y la columna quedó dividida en bolsones. Cada bolsón se encontraba rodeada por todos lados por el bosque. No podía ir al norte, lago congelado. No podía ir al sur, lago congelado. No podía avanzar hacia el oeste, no podía retirarse hacia el este. Las posiciones de ametralladoras finlandesas cubrían los caminos. Las tropas finlandesas en esquís se movían entre los árboles por la noche y desaparecían durante el día. Los hombres dentro de los motis quemaban sus propios vehículos para mantenerse calientes. Se comieron a sus caballos. La temperatura se mantenía en menos 25 grados Celsius. Los soldados soviéticos que intentaban escapar a pie por el bosque morían congelados en cuestión de horas. La propaganda soviética les había dicho lo que les pasaría si se rendían ante los finlandeses. El historiador William Trotter lo resumió con precisión. El soldado soviético no tenía opción. Si se negaba a luchar, lo fusilaban. Si intentaba escapar por el bosque, moriría congelado. Y rendirse no era una opción para él. La propaganda soviética le había dicho que los finlandeses torturarían hasta la muerte a los prisioneros. La mayoría de los hombres en los motis simplemente murieron donde estaban. Los combates se extendieron del 4 al 8 de enero. Cuando terminó, los soldados finlandeses recorrieron los escombros en la carretera Rata y contaron lo que quedaba: 43 tanques o vehículos blindados capturados intactos, 71 cañones de campaña, 29 cañones antitanque, 260 camiones, 1.170 caballos, 300 ametralladoras, 6.000 rifles grandes reservas de municiones, los instrumentos de metal, las banderas preparadas para la marcha hacia Oulu. La 44ª división había entrado a Finlandia con 17.000 hombres. De esos, aproximadamente 700 escaparon cruzando la frontera por sus propios medios. 1.000 fueron tomados prisioneros. El resto, entre 7.000 y 9.000, murieron en el camino Rata o en el bosque a ambos lados de este. Las bajas finlandesas en toda la operación de Suomussalmi camino Rata fueron menos de 900 muertos. El general Alexei Vinogradov había ordenado la retirada en la noche del 6 de enero demasiado tarde para la mayoría de sus hombres. Él y 2 oficiales de su Estado Mayor atravesaron el bosque y llegaron a las líneas soviéticas 4 días después. En Basimbara, el 11 de enero de 1940, Vinogradov, su jefe de Estado Mayor, Volkov, y su comisario político, Payomov, fueron condenados por consejo de guerra y fusilados ante los miembros sobrevivientes de la 44ª División. La sentencia fue organizada por Lev Meklis,
el representante personal de Stalin, quien había volado al frente específicamente para la ocasión. Oficialmente, Vinogradov fue ejecutado por perder 56 cocinas de campaña ante los finlandeses. En la práctica, fue ejecutado por perder una división. Los prisioneros soviéticos sobrevivientes de la operación de la carretera Rata fueron devueltos a la Unión Soviética bajo el Tratado de Paz de Moscú en marzo de 1940. El sargento Piotr Morozov, un veterano ucraniano de la batalla, le contó al periodista finlandés Leo Kartimo en 1991 lo que les sucedió. Ninguno logró regresar a Ucrania. El NKVD los interrogó como sospechosos de traición, condenó a 232 por traición y los fusiló. El resto fue enviado a campos. Ninguno de los soldados que habían entrado en Finlandia con la 44ª División, sobrevivido a la batalla, sido capturados por los finlandeses y devueltos a su propio país, regresó a casa. El enfrentamiento en la carretera de Suomussalmi-Rata se enseña en las academias militares como uno de los ejemplos más claros de economía de fuerzas en el siglo XX. También se enseña como un modelo a seguir. Las técnicas de Silas Buo cortando una columna limitada a la carretera en varios puntos usando movilidad paralela para mantener operaciones a lo largo de todo el eje y reduciendo las bolsas cercadas de manera metódica en vez de atacarlas de frente, fueron estudiadas por todos los ejércitos que vieron los resultados. Los finlandeses las usaron a lo largo de todo el frente donde el terreno lo permitía. En los motis al norte del lago Ladoga, la 18ª División de Infantería Soviética entró a Finlandia con 15.000 hombres y fue cercada a finales de diciembre. Sufrió 7.677 bajas irrecuperables. Sus restos intentaron romper el cerco en febrero y fueron prácticamente aniquilados. División tras división a lo largo de los frentes central y norte fue dividida, cercada y destruida con proporciones de bajas que no tenían precedente en la guerra del siglo XX. Al sur, en el istmo de Karelia, el séptimo ejército se topó con la línea Mannerheim y se detuvo. La línea Mannerheim no era lo que la propaganda soviética o occidental decía que era. No era un complejo de fortificaciones de concreto comparable a la línea Maginot. Eran 157 posiciones de ametralladoras y 8 emplazamientos de artillería conectados por alambre de púas, obstáculos para tanques, campos minados y el propio terreno. Bosques, lagos, ríos, pantanos congelados que canalizaban cualquier avance blindado hacia zonas de muerte. Había sido construida en 2 fases entre 1920 y 1939 y estaba incompleta cuando comenzó la guerra. El propio resumen de Mannerheim fue el más preciso. La línea Mannerheim era el soldado finlandés de pie en la nieve. El séptimo ejército soviético atacó a través del istmo de Karelia con 9 divisiones, un cuerpo de tanques y 3 brigadas de tanques. Los finlandeses que defendían la línea tenían 8 divisiones que sumaban aproximadamente 150.000 hombres. Los primeros asaltos soviéticos en diciembre fueron frontales, sin apoyo y coordinados sin tener en cuenta lo que realmente tenían enfrente. Los tanques soviéticos avanzaron sin protección de infantería, lo cual los defensores finlandeses habían pasado el verano aprendiendo a aprovechar. Los equipos antitanque finlandeses, armados con cócteles Molotov, gasolina y alquitrán en botellas, cazaban los tanques con una tasa de bajas de aproximadamente el 70% y lo aceptaban porque había suficientes finlandeses dispuestos a hacerlo. La artillería finlandesa, que ya había calculado previamente el tiro en cada ruta de aproximación, ya que el terreno no permitía otras rutas, destrozó a la infantería soviética a campo abierto. Las bajas de diciembre en muchas divisiones soviéticas llegaron hasta el 70%. La respuesta de la Unión Soviética fue mentirse a sí misma y al mundo. Moscú anunció que pilotos voluntarios estadounidenses estaban operando con la Fuerza Aérea Finlandesa. También anunció que la línea Mannerheim estaba más fortificada de lo que sugerían los informes. Descartó los fracasos de diciembre como problemas operativos en unidades específicas, en lugar de fallas sistémicas en toda la campaña. Lo que no podía hacer era descartar las cifras de bajas, porque eran del tipo que no se podían ocultar. Había demasiados cuerpos y las familias no estaban recibiendo cartas. En el río Kola, en la Doga Karelia, el octavo ejército soviético había estado intentando desde el 7 de diciembre romper las líneas de la 12ª división finlandesa y alcanzar Sotabola. El paso nunca tenía más de unos pocos metros de ancho. El suelo a su alrededor estaba tan congelado que apenas se podía cavar. El terreno era lo suficientemente plano como para que la artillería soviética tuviera líneas de visión claras, y las usaba. En el punto máximo de la presión soviética sobre la línea Collar, el ejército rojo disparaba aproximadamente 40.000 disparos de artillería contra las posiciones finlandesas en un solo día. La 12ª división finlandesa podía responder con un máximo de 1.000 disparos por día en los mejores días. La posición de Kolar estaba defendida por 4 batallones finlandeses frente a las divisiones soviéticas 56ª y 64ª. La proporción de fuerzas en el punto de mayor esfuerzo era frecuentemente de 10-1 a favor de los soviéticos. El general de división Johan Hägglund, al mando del 4º cuerpo de ejército finlandés, llamó al frente una noche y le hizo una pregunta directa al teniente Arna Utalainen. ¿Kola resistirá? Utalainen respondió: Kola resistirá a menos que las órdenes sean huir. Esas 2 frases entraron en el vocabulario nacional finlandés. Todavía siguen ahí,
en una posición que los finlandeses llamaron posteriormente Colina Asesina, Tapacucola. 32 soldados finlandeses en una posición fortificada enfrentaron una oleada de asalto soviética de aproximadamente 4.000 hombres. Cuando terminó la lucha, había 400 soviéticos muertos alrededor de la colina y 4 finlandeses sobrevivientes. La batalla en Kola se libró de manera continua desde el 7 de diciembre hasta el 13 de marzo de 1940, el último día de la guerra. Nunca se estabilizó. Los soviéticos penetraron la línea finlandesa varias veces y fueron rechazados por contraataques finlandeses inmediatos cada vez. El 12 de marzo de 1940, un día antes del armisticio, los soviéticos finalmente abrieron una brecha en la línea de 1.5 kilómetros de profundidad. El comandante de la 12ª División finlandesa estaba considerando si abandonar la posición principal. Se ordenó un contraataque para la mañana siguiente. El armisticio se firmó antes de que pudiera ejecutarse. La línea de Kolar tenía 4 sobrevivientes finlandeses y muchos soviéticos muertos. Timohea tenía 34 años cuando la Unión Soviética invadió Finlandia. Él creció en Rautjärvi, cerca de la frontera con Rusia, siendo el sexto de 8 hijos en una familia de agricultores. Había pasado su juventud cazando en los bosques alrededor de su hogar y había competido seriamente en concursos de tiro. A 150 metros, usando un rifle de cerrojo, podía acertar a un blanco pequeño 6 veces en menos de un minuto. No era un hombre físicamente impresionante. Medía 1,5 metros, de carácter apacible y apariencia poco destacada. Se presentó al servicio cuando llegaron sus papeles de reclutamiento. Llevó su propio rifle de caza, un viejo Sako M2 1830, la modificación finlandesa del Mosin-Nagant ruso, y fue al frente de Kolar. No usaba mira telescópica. Sus razones eran precisas. Una mira obliga al tirador a levantar la cabeza un poco más por encima del suelo, aumentando el perfil como blanco. Las miras se cubren de escarcha a 40 grados Celsius bajo cero. Las miras reflejan la luz del sol y revelan la posición. Las miras de hierro no requieren ajuste en frío extremo, no delatan nada y permiten al francotirador mantener un perfil más bajo y plano en la nieve. Preparaba sus posiciones de disparo en la oscuridad antes del amanecer. Construía montículos densos de nieve frente a cada una para ocultar su silueta y amortiguar el estampido del disparo, y mantenía nieve en la boca mientras disparaba para evitar que su aliento produjera vapor visible en el aire frío. Se movía entre posiciones, nunca usaba la misma posición consecutivamente. Para el 22 de diciembre, 22 días después de la invasión, sus compañeros soldados habían confirmado 138 bajas, verificando cada una de ellas. Solo el 21 de diciembre mató a 25 soldados soviéticos. Para el 26 de enero, su conteo confirmado era de 199. Para el 17 de febrero, llevaba 219 bajas confirmadas como francotirador. El cuartel general finlandés le otorgó un rifle honorario, fue proclamado héroe de Finlandia y ascendido. Llevaba una metralleta Suomi KP-31 para enfrentamientos cercanos y se le atribuyeron otras 250 bajas con esa arma en su papel de líder de escuadrón. Sus propias memorias de guerra privadas, descubiertas en 2017 y no publicadas durante su vida, estimaban su total en aproximadamente 500. Él se refería a la lista como sus pecados. Las fuerzas soviéticas en su sector lo llamaban la muerte blanca. Las transmisiones de propaganda soviética advertían a los soldados sobre él específicamente. El Ejército Rojo desplegó equipos especializados de contrafrancotiradores encargados de localizarlo y matarlo. No tuvieron éxito. Unidades soviéticas enteras en el sector de Kolar desarrollaron lo que equivalía a una parálisis operativa. Los comandantes dudaban en dar órdenes que requirieran movimiento durante las horas del día, porque cualquier movimiento atraía disparos desde una posición que no podían localizar ni neutralizar. El efecto psicológico en la moral soviética en el sector fue documentado en correspondencia capturada e interrogatorios a prisioneros. El 6 de marzo de 1940, una semana antes del armisticio, Heijar estaba en medio de una renovada ofensiva soviética en Kolar. Ya había matado al menos a una docena de hombres ese día. Un soldado soviético disparó una bala explosiva, de un tipo prohibido por la Convención Internacional, que entró por encima de su labio superior y le desgarró la mejilla izquierda. Sus compañeros dieron por hecho que estaba muerto. Lo colocaron en una pila de cadáveres para transportarlo a la retaguardia. Un soldado notó que movía el pie. Lo sacaron de la pila y lo llevaron a un hospital de campaña. La bala le había destruido el maxilar superior, la mandíbula y la mejilla izquierda. Estuvo en coma durante 7 días. Despertó el 13 de marzo de 1940. La guerra había terminado. Los términos de paz habían cedido las tierras de su familia en Rautjärvi a la Unión Soviética. Nunca volvería a pelear. Finlandia le dio una pequeña granja y volvió a cazar. Cuando le preguntaron en 1998 cómo se había convertido en un francotirador tan eficaz, dijo, práctica. Cuando le preguntaron en otra ocasión si lamentaba haber matado a tantos hombres, dijo, hice lo que me ordenaron lo mejor que pude. No existiría Finlandia si todos no hubieran hecho lo mismo. Murió en 2002 a los 96 años.
Su rostro llevó las cicatrices de la herida durante 62 años. El gobierno finlandés clasificó 300 fotografías tomadas durante la Guerra de Invierno y la posterior Guerra de Continuación en 1940. La orden de clasificación se renovó en 1981. En 2006, periodistas e investigadores finlandeses presionaron para que se hicieran públicas y el gobierno accedió. Las fotografías se hicieron públicas porque la orden de clasificación original simplemente no se había renovado después de 1981 y nadie la había vuelto a emitir formalmente, pero su contenido había sido suprimido por inercia institucional y precaución política durante 60 años. Algunas de las fotografías mostraban lo que les sucedió a los civiles finlandeses. Las unidades de partisanos soviéticos que operaban en territorio finlandés durante toda la Guerra de Continuación atacaban aldeas y objetivos civiles como prácticas habitual. Los partisanos normalmente ejecutaban a sus prisioneros, tanto militares como civiles, después de un breve interrogatorio. La publicación de 2006 incluyó fotografías del ataque a Zetajevi el 7 de julio de 1944. Mujeres y niños finlandeses asesinados por partisanos soviéticos, recuperados por soldados finlandeses que los encontraron después de los hechos. Fotografías de Sabukovsky mostraron a civiles finlandeses ejecutados durante otra incursión de partisanos. Aviones de combate y bombarderos soviéticos habían utilizado municiones de racimo incendiarias contra pueblos finlandeses construidos de madera. 14 muertos y 179 heridos en un solo día de ataques aéreos sobre Helsinki. Solo en febrero de 1940. Algunas de las fotografías mostraban lo que la guerra les había hecho a los hombres que la combatían, lo que el estrés extremo prolongado, el frío extremo, la violencia extrema y el odio extremo le hacen a la arquitectura moral de los soldados tras meses de combate. Los soldados finlandeses colocaron cadáveres soviéticos congelados de pie en la nieve cerca de las rutas de acceso a las posiciones finlandesas. Esto está documentado en múltiples fuentes y descrito por historiadores militares finlandeses como una guerra psicológica rara pero registrada. En al menos una compañía, un cadáver soviético que yacía en tierra de nadie fue utilizado para prácticas de tiro durante un periodo tranquilo. En otro sector, un cadáver con el brazo congelado en un gesto de señalar había sido dejado en su lugar y estaba siendo utilizado como marcador de dirección. Una fotografía del 15 de diciembre de 1942, de la Guerra de Continuación, no de la Guerra de Invierno, pero del mismo conflicto entre los mismos pueblos, arraigado en los mismos odios acumulados. Mostraba a soldados finlandeses cerca de Maselka, en el lago Sesjärvi, exhibiendo lo que la leyenda original militar finlandesa describía como la piel de un soldado enemigo de reconocimiento. Una fotografía aparte del Istmo de Karelia, en 1942, mostraba la tapa de una marmita en las costillas de un soldado ruso. Evidencia documentada de canibalismo entre los infiltrados soviéticos que habían quedado aislados detrás de las líneas finlandesas durante periodos prolongados sin comida. La clasificación de estas imágenes durante 60 años no fue un accidente. Mostraban cosas que ningún gobierno quería asociar con esta mitología nacional de resistencia heroica. También mostraban la verdad de lo que realmente fue esa guerra, cuando los soldados están luchando contra personas que han odiado durante 20 años, en un frío que mata a los desprevenidos en cuestión de horas, en bosques donde las reglas de la guerra convencional eran físicamente imposibles de aplicar. Los resultados se ven como esas fotografías de ambos bandos. El odio no era unidireccional, era estructural, histórico y mutuo, y la Guerra de Invierno lo expresó con total honestidad. Los finlandeses tomaron 5.700 prisioneros soviéticos durante la Guerra de Invierno. De esos, 135 murieron en cautiverio finlandés, la mayoría ya gravemente heridos o enfermos cuando fueron capturados. La Unión Soviética tomó aproximadamente 850 prisioneros finlandeses. Su tasa de mortalidad en cautiverio soviético fue de aproximadamente el 40%. En la Guerra de Continuación, que se llevó a cabo de 1941 a 1944, Finlandia tuvo aproximadamente 64.000 prisioneros de guerra soviéticos. El 30% de ellos murió en los campos finlandeses por hambre, frío y enfermedades. Finlandia fue condenada por crímenes de guerra en los tribunales posteriores a la guerra por el trato a esos prisioneros. La Unión Soviética no fue juzgada por nada. Para finales de diciembre de 1939, el Ejército Rojo había sufrido lo suficiente como para obligar a una seria reevaluación. El jefe de Estado Mayor, Boris Shaposhnikov, ordenó la suspensión de los asaltos frontales y solicitó tiempo para reorganizarse. Stalin reemplazó al comisario de defensa, Kliment Voroshilov, por Semyon Timoshenko el 7 de enero de 1940 y asignó a Georgi Chukov, el vencedor sobre los japoneses en Khalkhin-Gol, como su jefe de Estado Mayor. La evaluación de la situación por parte de Timoshenko fue directa. Expuso su plan para la ofensiva reanudada sin hacerse ilusiones. En un ataque frontal, ningún enemigo ni combinación de enemigos puede aspirar a igualar. Lo que Timoshenko quería decir era masa y poder de fuego aplicados en el punto de mayor esfuerzo, sin importar el costo en hombres. El 7º y el 13º ejércitos fueron reorganizados. Las zonas de frente de las divisiones de fusileros en el Istmo de Karelia
se redujeron de zonas de varios kilómetros de ancho a sectores de ataque de 1 a 1,5 millas, concentrando la fuerza en puntos seleccionados en lugar de dispersarla a lo largo de la línea. Detrás del frente soviético, los sistemas de búnkeres finlandeses fueron reconstruidos a escala completa a partir de inteligencia capturada. La 123ª División de Fusileros ensayó repetidamente su asalto a los búnkeres Popius y Milian antes del 11 de febrero. A la división se le asignaron 108 cañones de artillería para su sector de ataque de 1,1 millas. La fuerza de artillería concentrada del Séptimo Ejército sumaba un total de 2.800 cañones que iban desde los de 76 milímetros hasta los de 180 milímetros. Las armas más temidas eran los obuses B4 de 203 milímetros, de los cuales 18 estaban asignados solo al sector de la 123ª División. Los finlandeses llamaban al B4 el mazo stalinista. Su propio nombre para él era el escultor Karelio. Un solo proyectil de B4 pesaba 100 kilogramos. Los obuses disparaban en ángulos bajos directamente contra las caras de concreto de los búnkeres finlandeses. Se necesitaban entre 8 y 140 proyectiles para destruir una sola posición. El proceso dejó lo que las tripulaciones soviéticas describieron como ruinas extrañas de concreto y acero, formas que no tenían precedente en la arquitectura porque se habían sido creadas por impactos cinéticos repetidos a corta distancia y no por alguna intención estructural. Los finlandeses que sobrevivieron a los bombardeos y salieron de posiciones que habían sido golpeadas decenas de veces reportaron no escuchar nada, no sentir nada y, en algunos casos, ser incapaces de formar oraciones coherentes durante horas después. El bombardeo preliminar para la ofensiva de febrero comenzó el 1 de febrero de 1940. 10 días seguidos de fuego de artillería a lo largo de todo el frente de la línea Mannerheim, siendo el sector de la 123ª División el que recibió la mayor concentración. Los defensores finlandeses sufrieron 3.000 bajas en la fase preliminar antes de que un solo grupo de asalto avanzara. Para el 11 de febrero, cuando comenzó el asalto principal, las fuerzas soviéticas en el istmo de Karelia sumaban 460.000 soldados, 3.350 piezas de artillería, 3.000 tanques y 1.300 aviones. Los finlandeses tenían 150.000 soldados y 8 divisiones. Los grupos de asalto que avanzaron el 11 de febrero eran equipos de armas combinadas formados a partir de las lecciones aprendidas de los fracasos de diciembre. Un pelotón de infantería, una sección de ametralladoras, varios tanques T-28 zapadores con cargas explosivas e ingenieros con trineos blindados para proteger el avance de la infantería. Los tanques maniobraron cerca del frente de los búnkeres para bloquear las troneras, obligando a los defensores finlandeses a salir de sus posiciones preparadas. Los zapadores despejaron los obstáculos frente a la infantería. La artillería continuó disparando hasta el momento del contacto. A las 13:00 horas del 11 de febrero cayó el búnker Popias. Los historiadores finlandeses describieron Popius como la clave de todo el sector occidental de la línea Mannerheim. Los grupos de asalto soviéticos habían atravesado las fortificaciones exteriores, llegaron hasta las paredes del búnker y entraron por las aberturas creadas por el fuego directo de la artillería. Los defensores lucharon dentro del propio búnker, habitación por habitación, hasta que la posición fue tomada. El búnker del Millón, el Miljuna Linak, cayó el 12 de febrero. Las bajas finlandesas en un solo día llegaron a 1.200 hombres. El 13 de febrero, los contraataques finlandeses de los regimientos de infantería 14 y 13 fueron detenidos por la artillería soviética y los renovados asaltos soviéticos. El 15 de febrero, Mannerheim autorizó una retirada general del segundo cuerpo hacia la línea defensiva de repliegue. La línea Mannerheim había resistido durante 2 meses y 11 días. Le había costado a la Unión Soviética, según los registros del Séptimo Ejército, 86 tanques y miles de bajas de infantería solo en los asaltos preliminares de diciembre, antes incluso de que se lanzara la ofensiva de febrero. El costo total para la Unión Soviética de romper la línea fue comparable con todo lo que había costado la fase de diciembre. Ese precio se volvió a pagar en 11 días. La retirada finlandesa de la línea Mannerheim no fue un colapso. Fue una retirada organizada bajo presión soviética continua, realizada por un ejército que había estado combatiendo sin parar durante más de 2 meses, con tasas de bajas que no podía sostener y que ahora había perdido su principal posición defensiva. El gobierno finlandés comenzó a explorar términos de paz. La Unión Soviética, que al mismo tiempo lidiaba con la vergüenza internacional de la expulsión de la Unión Soviética de la Liga de las Naciones y la amenaza de una intervención anglo-francesa en Escandinavia, estaba dispuesta a negociar en lugar de ocupar. El Tratado de Paz de Moscú se firmó el 12 de marzo de 1940. Entró en vigor el 13 de marzo. Finlandia cedió el istmo de Karelia, la ciudad de Viipuri, la segunda ciudad más grande de Finlandia, la península de Ribachi, la región de Sala en Laponia y las islas del Golfo de Finlandia. La península de Hanko fue arrendada a la Unión Soviética por 30 años. Finlandia perdió el 11% de su territorio anterior a la guerra y el 12% de su población como refugiados de las regiones cedidas.
Más de 400.000 finlandeses fueron reasentados desde los territorios cedidos. Las granjas, pueblos y ciudades en las que sus familias habían vivido durante generaciones ahora eran territorio soviético. Viipuri se convirtió en Vyborg. El costo humano de la guerra de invierno es difícil de presentar con claridad porque las cifras soviéticas fueron manipuladas en ese momento y han sido cuestionadas desde entonces. El ministro de Relaciones Exteriores soviético, Molotov, anunció en las semanas posteriores a la guerra que el Ejército Rojo había sufrido 48.745 muertes. Esta cifra fue fabricada en un grado que los propios archivistas soviéticos documentarían más tarde. En 1990, el profesor Mikhail Semiriaga publicó un estudio utilizando notificaciones de bajas del Ejército Rojo provenientes de archivos abiertos durante el periodo de la Glasnost. 53.522 muertos, 16.208 desaparecidos, 163.772 heridos, 12.064 con congelamiento. El historiador finlandés Otto Manonen, trabajando con una combinación de fuentes finlandesas y soviéticas, en 1999 estimó 84.994 soviéticos muertos o capturados. El proyecto moderno más completo, el programa de investigación Guerra Ruso-Finlandesa 1939-1940, dirigido por los historiadores rusos Yuri y Verónica Kailin de 2006 a 2009. Diseñado para ayudar a las familias a encontrar dónde fueron enterrados sus familiares, estableció una cifra base de 138.551 pérdidas irrecuperables con un total de bajas, incluyendo enfermos, heridos y congelados, que alcanzó 345.089. La tasa diaria de bajas soviéticas durante 105 días fue de 3.842 hombres por día, de los cuales 1.320 murieron o fueron capturados. Al menos 61.506 soldados soviéticos fueron hospitalizados por congelamiento o enfermedades durante la guerra, aparte de las heridas de combate. Los finlandeses muertos sumaron 25.904 y los heridos 43.557. La tasa diaria de bajas finlandesas fue de 678 hombres, el 17.6% de la tasa soviética, enfrentándose a un ejército que los superaba en proporciones de 3, 5 y en algunos sectores hasta 10-1. Se dice que un general soviético, al observar el mapa del territorio finlandés recién conquistado después de la paz, comentó: «Hemos ganado apenas suficiente terreno para enterrar a nuestros muertos». Nikita Khrushchev, quien había sido un funcionario del partido durante la guerra, habló sobre esto claramente en sus memorias. Todos nosotros, y Stalin antes que nadie, sentimos en nuestra victoria una derrota a manos de los finlandeses. Fue una derrota peligrosa porque alentó la convicción de nuestro enemigo de que la Unión Soviética era un coloso con pies de barro. La palabra peligrosa es la correcta, tenía un significado específico. Adolfo Hitler observó cuidadosamente la guerra de invierno. Cada informe de inteligencia militar alemana sobre el desempeño soviético en Finlandia se distribuía en los niveles más altos del Estado Mayor de Planificación de la Wehrmacht. Los informes no requerían interpretación. Un ejército de 1 millón de hombres tardó 105 días en derrotar a una nación de 3.7 millones que no tenía tanques, casi no tenía aviones y contaba con 150.000 hombres en su principal frente defensivo. Lo había logrado a un costo de entre 200.000 y 345.000 bajas, dependiendo de cuán generosamente se interpretaran las cifras soviéticas, frente a un total finlandés de menos de 70.000 muertos y heridos combinados. El Ejército Rojo no logró coordinar los blindados y la infantería, no pudo abastecer a sus formaciones avanzadas, perdió generales a un ritmo que sugería que el cuerpo de oficiales había sido debilitado, el terreno lo había obligado a quedarse en caminos de los que no podía salir y a un cronograma que no podía cumplir. La planificación operativa de Hitler para la Unión Soviética, cuyos primeros documentos serios se redactaron en julio de 1940, 4 meses después de que terminara la Guerra de Invierno, partía de una suposición específica. La Wehrmacht podía destruir al Ejército Rojo en una sola campaña de verano antes de la llegada del invierno. El gigante ruso tenía pies de barro. El artículo de Wikipedia sobre la Operación Barbarroja lo dice claramente. La ineptitud del Ejército Rojo en la Guerra de Invierno contra Finlandia en 1939-1940 también convenció a Hitler de una victoria rápida en unos pocos meses. Ni Hitler ni el Estado Mayor anticiparon una campaña larga que se extendiera hasta el invierno, y por lo tanto, no se hicieron preparativos adecuados como la distribución de ropa abrigadora y la adaptación para el invierno de equipo militar importante como tanques y artillería. Hitler emitió la Directiva 21 del Führer, la orden para la Operación Barbarroja, el 18 de diciembre de 1940. La invasión comenzó el 22 de junio de 1941 con 3.8 millones de tropas alemanas y del eje a lo largo de un frente de 1.800 millas. Hitler les dijo a sus generales que toda la estructura podrida se vendría abajo con una sola patada. No fue así.
La campaña, que esperaba que durara de 6 a 8 semanas, se prolongó hasta el 8 de mayo de 1945. El Frente Oriental mató aproximadamente a 27 millones de ciudadanos soviéticos, mató quizá a 5 millones de soldados alemanes. Cada soldado alemán que murió congelado en el invierno ruso sin el equipo adecuado para el frío, y hubo cientos de miles de ellos, murió en parte como consecuencia de lo que Adolf Hitler concluyó al ver al ejército rojo tropezar en Finlandia. La guerra de invierno mostró al mundo un ejército soviético que podía ser derrotado por una nación pequeña. Esa evaluación era correcta para la fuerza específica que combatió en Finlandia en 1939 y 1940, no era correcto para la fuerza que existía en 1942 o 1943, reformado bajo Timoshenko y Zhukov y templado en 3 años de combates catastróficos. Hitler no podía saber en qué se convertiría el ejército rojo, solo sabía lo que había sido en Finlandia. Ese conocimiento, esa interpretación errónea específica, es la razón por la que Alemania perdió la guerra. La guerra de invierno terminó al mediodía del 13 de marzo de 1940. Simo Häyhä había estado inconsciente durante 7 días cuando el armisticio entró en vigor. Despertó en una Finlandia que aún existía, pero que había perdido la tierra que su familia cultivaba. Pasó los meses siguientes en cirugía y recuperación, 10 operaciones, y finalmente sanó hasta el grado que fue posible. Su rostro quedó permanentemente desfigurado. Regresó a Rokolati, no a Rauchevy, porque Rauchevy ahora era territorio soviético. Criaba perros, cazaba, evitó la publicidad durante décadas. Los 20.000 veteranos finlandeses de la guerra de invierno que fueron admitidos en instalaciones psiquiátricas después de la guerra no son conmemorados de forma destacada. Los propios hombres rara vez hablaban de lo que habían visto. La mitología nacional finlandesa de la guerra de invierno se centra en el sisu, el concepto finlandés intraducible de coraje, resistencia, la negativa a quebrarse bajo presión, y en las colinas mortales y los caminos helados, y los trajes de camuflaje blancos y los esquís. No se centra en lo que 3 meses de combate a menos 30 grados Celsius, rodeado de los cuerpos de hombres de una nación que habías odiado durante 20 años, le hace a la mente humana. Los veteranos soviéticos que sobrevivieron, aquellos que no fueron fusilados por su propio bando, ni ejecutados por la NKVD, ni muertos en la posterior guerra de continuación finlandesa, ni absorbidos por la catástrofe mucho mayor de Barbarroja, cargaron con una guerra que su gobierno les dijo que olvidaran. La historiografía soviética trató la guerra de invierno como una operación preliminar menor, un ajuste de seguridad necesario, tácticamente complejo, pero en última instancia correcto. Los hombres que se congelaron en la carretera de Rate y los que resistieron en la línea de Koller hasta el último día aparecen en los registros soviéticos principalmente como cifras de bajas. El campo de batalla de la carretera de Rate es ahora un sitio conmemorativo finlandés. Un monumento diseñado por el escultor Erkki Pulinen se encuentra en la intersección de las carreteras. Está dedicado a todos los que murieron en la guerra de ambos bandos. La palabra finlandesa en el monumento describe a los soldados de Suomussalmi. Muchos valientes soldados pagaron con su sangre las grandes victorias de Suomussalmi. Ellos mostraron a su pueblo el camino del honor, que era duro, pero el único. El monumento soviético en el extremo este del Camino de las Ratas, inaugurado en 1994 por el embajador ruso, muestra a una mujer afligida. La inscripción dice: "Para los hijos de la patria, Rusia afligida". Un segundo monumento cercano conmemora específicamente a la 44ª División Ucraniana. Fue inaugurado por el embajador ucraniano. 3 países, 3 monumentos en 8 kilómetros de carretera. En sus memorias privadas de guerra, escritas en 1940 y no descubiertas hasta 2017, Simo Häyhä enumeró los nombres de cada hombre que pudo verificar que había matado. Escribió aproximadamente 500 entradas, tituló el documento como su lista de pecados y luego lo guardó y no volvió a mencionarlo durante los siguientes 62 años de su vida.